Bueno, buen día. Nuevamente con Sabino Mastrangelo. Hoy vamos a ver, digamos, la conclusión de los otros dos videos anteriores, que lo hemos titulado La curva del pato, para seguir con una denominación que utiliza la gente a la que venimos siguiendo en todo este trabajo. Entonces acá estaríamos, hoy empezaríamos a ver entonces la curva del pato, y vemos entonces, ¿querés arrancar, Sabino? Yo voy pasando. Dale, la curva del pato es una denominación que usaron la gente del despacho de California y quedó bautizado de esa manera. Ustedes saben que a medida que se van introduciendo energías renovables variables, intermitentes en el sistema, se van creando distintas necesidades operativas. Cuando la influencia es poquita, ahí en la gráfica que muestra Enrique se va viendo cómo va influenciando y qué es lo que se va evidenciando en cada caso. Cuando es muy chiquitito no hay mucho problema, cuando hay una penetración cortita no hay mucha conflictividad en la operatividad. Pero a medida que eso se va incrementando, se van creando algunas cuestiones operativas que hay que atender. Las dos últimas que están por ahí dicen hay que tener en cuenta de que no existan excedentes y hay que tener en cuenta de la flexibilidad en el equipamiento que se está usando para hacer el despacho económico del sistema. Básicamente las dos apuntan a lo mismo, a una resolución que es incorporar baterías básicamente para poder amortiguar esas fuertes fluctuaciones. Pasa a la próxima. ¿Esa? ¿De qué? Sí, decime. ¿Esa es la que Ahí usa? ustedes ven más o menos, esto es para exponer un poco estos temas, cómo la demanda eléctrica, que es la curva roja, se va cubriendo con las distintas alternativas. Y ven que sobre las horas de la noche, donde está el pico de la noche, hay un incremento en la demanda de potencia y hay una menor aporte, hay un menor aporte de la generación, básicamente la fotovoltaica. Dependiendo cuánto de ese aporte, ahí vamos a tener una mayor variabilidad para poder atender la demanda. Fíjense, ahí está representado solamente la generación fotovoltaica y la demanda total, y lo que es la diferencia de esas dos, que es la demanda neta. A medida que la generación fotovoltaica es cada vez más grande, lo que se va haciendo cada vez más importante es la variación de la demanda en poquito tiempo en esas horas de la noche, por ejemplo. Esto lo, lo han estudiado mucho la gente de California y ha visto cómo a medida que pasaba el tiempo, esas curvas se iban incrementando cada vez más, llegando a representar casi 13.000 megavatios en el término de 3 horas. La variación que existía desde el momento que dejan de aportar los equipos fotovoltaicos hasta la cobertura del pico de la noche, demanda creciente, oferta que estaba disminuyendo, hace que tuvieran que amortiguar esa variación de 13.000 megavatios en 3 horas. ¿Y eso cómo se hace? Y se hacía básicamente con equipamiento térmico. Ahí es donde ellos le ponen el nombre por la forma de la curva del pato, que a medida que fue pasando el tiempo, y ahí está representado, es cómo se fue manifestando cada vez en forma más exagerada esa variación. Ahí hay distintas curvitas que van exponiendo esta cuestión. Hay una explicación más o menos de lo que estamos diciendo, que dice, para poder soportar eso, o pones plantas flexibles, rotores que tengan la capacidad de tomar potencia en ese orden, 13.000 megavatios en 3 horas. Eso significa muchos rotores preparados para tomar esa carga en ese tiempo. O fuentes de almacenamiento. Son las dos variables hoy en día tecnológicas usadas en ese sentido. Pasa a la próxima. Ahí está más o menos lo mismo, es como eran esas variaciones. ¿Qué es lo que induce esto que estamos diciendo? Lo que induce es a un mayor costo operativo. Para poder amortiguar eso, en ese tiempo hay que tener en cuenta cuánto es la penetración y cuál es la característica del sistema. Volvé a la anterior un segundo. ¿Esa? Esa. Ahí, no, la que sigue. La que Esa. sigue, esa, ahí está.
Ustedes ven ahí en Estados Unidos hay distintos operadores del sistema para distintos estados. California es California y un poquito más de algún estado de alguna ciudad vecina. ERCOT, que es de Texas exclusivamente, y después tienen PJM y distintos operadores. Cada uno de esos operadores tiene una combinación de energías renovables y energías térmicas y nucleares. Los de California son los que tienen la penetración más grande, son los que tienen la cantidad de oferta fotovoltaica más grande y son los que tuvieron en cuenta estas cosas antes que los demás por las alteraciones operativas y los mayores costos que le inducía, los costos sistémicos que inducían esta cuestión. Pasa a la próxima. Esto es de Australia, donde Australia también tuvo algunas manifestaciones por exceso de generación fotovoltaica en las horas del mediodía debido a la cantidad de oferta fotovoltaica en las casas, básicamente. Pasala esa. ¿Esta? Ahí nos quedamos acá. Fíjate cómo lograron ellos resolver esto. Introduciendo baterías, básicamente, porque la generación térmica también tiene una capacidad límite, tiene un gradiente de toma de carga determinado para cada tecnología de las más flexibles. Y la única forma que encontraron para resolver esto en esas magnitudes eran el uso de baterías. Pasa a la próxima. No, perdóname, ahí hay un datito. En 45.000 megavatios de potencia, ellos tenían en ese momento que se armó este informe, tenían 10.000 megavatios de baterías en el sistema. Y para tener otra comparación, Alemania con 80.000 megavatios, 18.000 de baterías para poder tener una solución más o menos razonable a este efecto de la curva de Pato y los sobrecostos que eso induce. ¿Pasa a la próxima? Bueno, Ahí está cómo lo resolvió California. ¿Está bien? Pasa otra. ahí están indicadas las baterías, que la parte que cubrieron Y con ahí baterías. están cómo se usan las baterías que son en los gradientes de suba y de bajada de la oferta. Cuando está subiendo la oferta, un cachito antes ya están aportando las baterías y cuando está mermando también. Las conclusiones son un poquito lo que decíamos recién, hasta cuando se supera algún umbral que estaría en el orden, depende del parque de generación, pero cuando está en el orden del 20%, más o menos es manejable la cosa. Cuando se superan ciertos valores en ese rango, dependiendo del parque siempre, vamos a tener mayores costos. La gente de California estuvo evaluando esto y dijo, a nosotros nos cuesta más operar con estos equipos fotovoltaicos, que hace que tengamos un sobrecosto del orden de 49, $50 el megavatio hora y $150 si no $50 si tenemos baterías instaladas y 150 si no tenemos las baterías. Ahí están un poco la presentación de los valores, la anterior, Espérate, a ver. una antes. Esa. Ahí están los distintos valores para las distintas operadoras con y sin baterías, ¿está bien? Y lo que han determinado es que el uso de las baterías baja muchísimo y que es absolutamente necesario el operar con las baterías para poder amortiguar esos costos. Ahí están los valores para los distintos sistemas y las distintas penetraciones. Cuanto más penetración de las renovables tengamos, tenemos esas fluctuaciones cada vez más grandes. Pasa a la otra. Otra más. Ahí están los Chile ha, chilenos. manif- Chile ha manifestado lo mismo. Esta no me acuerdo si es del año de hace un par de años, del año 2023, 2024, que estaba en el orden de los $19. Había llegado estos sobrecostos. Cuanto más penetración de vuelta se tiene, cuanto más sobrecostos operativos se ponen de manifiesto para poder resolver esa curva, esos gradientes de variación que decíamos recién, que es la curva del pato. ¿Está bien? Básicamente es esto, es una cuestión operativa que es importante tener en cuenta como un sobrecosto en la operatividad de un sistema cuando la penetración de las renovables e intermitentes empieza a tomar cierto volumen. ¿Ok, Bueno, Enrique? dejamos planteado ahí, digamos, o sea, de que el tema de la curva del pato, que es, digamos, esa forma que toma, digamos,
la demanda que hay que cubrir por fuera de la fotovoltaica y los sobrecostos sistémicos que van a haber como consecuencia de ese trabajo, ¿cierto? Bueno, eso Sí, nada señor. más. Y ahí Eso es para estarían los sistemas de almacenamiento. Ahí está, está en el video un resumen de los sistemas de almacenamiento que se podrían utilizar. sí, que esa podría ser una continuidad de de estas charlas cortitas, es cuáles son esas alternativas Bueno, para poder compensar esas variaciones, ¿no? ¿Qué bueno, tipos de, bueno, qué es lo que viene, qué es lo que hay, cuáles son bueno. las distintas alternativas? Dale, dale. Bueno, Listo, listo. Enrique. Por las dudas compren velas Sí, y velas de la- bajo consumo compren, ¿eh? sí, claro, claro, velas de bajo consumo. Lo dejamos acá. Listo. Este, y dejamos ya de grabar.